Saludos, buenas colegas. Mi nombre es Guillermo Onésimo del Carmen Golero. En esta materia de ergonomía le estaré hablando acerca de la característica del sonido. Haré una breve introducción. La característica del sonido. El sonido constituye uno de los fenómenos físicos más importantes de la vida del ser humano. Desde el momento en que nacemos, estamos rodeados por sonido. La voz de nuestros familiares, los ruidos del ambiente, la música que escuchamos y las señales acuáticas que nos permiten orientarnos en el mundo. El estudio del sonido corresponde a una rama de la física conocida como acústica y uno de sus aparatos más relevantes es el análisis de la característica del sonido. Esta característica permite distinguir un sonido de otro, entender cómo se transmite en diferentes medios y cómo se percibe a través de la fisiología del oído humano. Propagación natural. En esta imagen podemos ver que el sonido se puede propagar a través del agua, del aire. Podemos ver en la imagen una ballena que hace ruido, produce una onda sonora y se escucha. Sensibilidad del oído. Podemos ver que la sensibilidad del oído no puede producir fatiga, dolores musculares, estrés, hasta enfermedad. Una de las enfermedades más, más casuales en la sensibilidad del oído, una de las enfermedades es la fatiga, que es más común, dolor de cabeza, hasta dolores musculares. El oído humano no puede, el oído humano no percibe tonos de sonidos de la misma forma. Su sensibilidad depende de los factores principales, la frecuencia del sonido, tono. El oído es más sensible a frecuencia media entre 200 y 500 Hz, que corresponde al rango de la voz humana. Es menos sensible al sonido muy grave. Podemos ver también que la intensidad del sonido, es decir, el volumen, el umbral como le comentaba, que el umbral de la adición del sonido más bajo que podemos escuchar está alrededor de 0.Hz. Podemos ver también que se hizo una investigación, la investigación de Ferg-Moxon demostraron que nuestra percepción de la intensidad cambia según la frecuencia. Podemos ver en la imagen que se usa un aparato para medir el sonido. Su nombre científico es el sonómetro.
podemos ver una definición de qué es el sonómetro también. Un sonómetro es un instrumento utilizado para medir las intensidades del sonido en un lugar expresada en decilibios. Es una herramienta fundamental, perdón, expresada en decibelios. Es una herramienta fundamental en, en acústica, higiene industrial, control ambiental, ya que permite evaluar si un nivel de ruido es seguro o puede causar molestias o daño a la salud humana. Podemos ver también que el ruido es un riesgo para la salud. Los ruidos pueden causar una variedad de riesgos para la salud física y mental, además de afectar el rendimiento y la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha catalogado eh, la contaminación acústica como un riesgo para la salud global. Hasta aquí ha sido mi exposición. Gracias. Mi nombre es Starlin Samuel y estaré hablando sobre el espectro de frecuencias y efectos del ruido sobre la salud. ¿Qué es el espectro de frecuencia? El espectro de frecuencia es la representación de cómo se distribuyen las diferentes frecuencias que componen una señal. Una señal cualquiera como la voz, la música, una onda de radio o incluso hasta la misma luz. No suele tener una sola frecuencia, sino que está formada por la suma de muchas frecuencias. El espectro no muestra qué frecuencias están presentes y como qué intensidad o potencia. Se representa normalmente en gráfico, eje horizontal o también puede ser en eje vertical. Entre los tipos de frecuencia tenemos el espectro de audio, que es aquel que corresponde al rango que el oído humano puede escuchar. Como también tenemos el espectro electromagnético, que abarca todas las ondas desde las radiofrecuencias hasta los rayos gamma. Esto también puede incluir radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos y gamma. Ahora, ¿qué son los efectos del ruido sobre la salud? Antes de hablar sobre los efectos del ruido de la salud, me gustaría especificar qué es el ruido. Y el ruido es un sonido no deseado o molesto que interfiere en la comodidad, la comunicación o la salud. Se miden decibelios y su efecto depende de intensidad o volumen, duración de la expansión o frecuencias del sonido. Ahora bien, efectos del ruido sobre la salud. Entre ellos tenemos lo que es los efectos auditivos, que son aquellos que incluyen pérdida auditiva inducida por ruido, exposición prolongada a sonido, daña las células del oído interno. También pueden ser temporales o crónicas y en casos de exposición laboral o recreativa muy fuerte, conciertos maquinaria, auriculares o alto volumen. Tenemos lo que son los efectos fisiológicos que pueden ser causados por estrés, donde el ruido activa la liberación de cortisol y adrenalina, también aumento de presión arterial y frecuencias cardíacas. También puede ser por trastornos del sueño, dificultad para conciliar el sueño y despertarse en horas nocturnas, o como también puede ser por problemas cardiovasculares, donde el ruido crónico está asociado a mayor riesgo de hipertensión e infarto. Tenemos lo que es también los efectos psicológicos,
que puede ser por irritabilidad y ansiedad, fatiga mental y falta de concentración, disimulación de rendimiento académico y laboral. Y por último tenemos efectos en la comunicación, donde hay dificultad para entender conversaciones en ambientes ruidosos. También puede ser por fatiga vocal, por tener que hablar más fuerte, como también por aislamiento social en personas con pérdida auditiva. En resumen, el ruido no solo afecta el oído, también impacta en el cuerpo y la mente si la exposición es prolongada. Buenas, mi nombre es Jordi Manuel Domínguez y en esta parte de la exposición yo les estaré hablando sobre la sonoridad y las escalas de ponderación. Primero, veremos qué es la sonoridad. En este caso, la sonoridad es la cualidad de ser sonoro, es decir, la capacidad de un sonido para ser percibido como fuerte o débil, permitiendo ordenarlos en una escala de intensidad subjetiva. También podremos ver qué daños puede causar una alta sonoridad en y qué efectos puede causar en una persona. En este caso, cuando un sonido es demasiado fuerte y prolongado, puede causar efectos fisiológicos, o sea, daño directo. Por ejemplo, pérdida auditiva, exposición a ruidos fuertes mayores a 85 decibelios con ponderación A durante largos periodos puede dañar las células del oído interno de forma irreversible. Trauma acústico. Ruidos muy intensos y repentinos, superiores a 120 decibelios, ponderación C, como una explosión, pueden causar daño inmediato. También tenemos la tinnitus, que son zumbidos permanentes en el oído, la fatiga auditiva, que es dificultad temporal para oír después de estar en ambientes ruidosos. En los efectos psicológicos y en el confort tenemos estrés, irritabilidad y falta de concentración, aumento de la fatiga general, no solo auditiva, y problemas para dormir si hay ruido ambiental fuerte. Aquí podemos ver las escalas de ponderación y en la medición del ruido no solo basta con registrar los decibelios en bruto. El oído humano no percibe todas las frecuencias con la misma sensibilidad. Por eso se usan escalas de ponderación, filtros normalizados que ajustan las mediciones. Aquí podemos ver los cuatro tipos de ponderación. La ponderación A es la más usada en economía y prevención de riesgos. Imita la respuesta del oído a niveles de sonido medios, menos sensibles a graves y muy agudos. Se utiliza para evaluar riesgo auditivo y confort. La ponderación B representa la respuesta del oído a niveles de sonido más altos que los de la curva A. Hoy casi no se usa en ergonomía. La ponderación C da más peso a las bajas y altas frecuencias. Se usa para evaluar ruidos de alta intensidad y sonidos con mucho contenido de graves, por ejemplo, maquinaria pesada o explosiones. Y la ponderación Z. Su medición es lineal y sin ajuste. Representa el nivel real de presión sonora. Es útil cuando se requiere un análisis técnico más detallado. Ahora veremos qué son los decibelios, los cuales son la unidad de medida del sonido. Aquí podemos ver que se representan por estos símbolos dB y los decibelios son la unidad de medida que se usa para expresar la intensidad del sonido. Pero ojo con algo, no son una medida lineal como los metros o los kilos, sino una escala logarítmica. Eso significa que cada 10 decibelios arriba, o sea, cada más 10 decibelios, equivale aproximadamente a que el sonido se perciba el doble de fuerte para el oído humano. Un sonido de 60 decibelios no es el doble de uno de 30, es más de 1000 veces más intenso en energía. ¿Cómo se interpretan los decibelios? Los decibelios miden la presión sonora comparada con un nivel de referencia muy bajo, que es el umbral de audición. Por ejemplo, 0 decibelios no es silencio absoluto, es el umbral mínimo que el oído humano puede detectar. 30 decibelios es un susurro, 60 decibelios una conversación normal, 85 decibelios es el límite recomendado en el trabajo para 8 horas, 100 decibelios tráfico intenso o un concierto y 120 decibelios es el umbral del dolor. En este límite el cuerpo humano puede recibir daño, daño inmediato, daño a tiempo futuro, entre otros. Aquí también veremos la medición del ruido y
La medición de ruido es fundamental en ergonomía para proteger la salud auditiva de los trabajadores y asegurar ambientes confortables. Implica cuantificar el nivel de sonido y su impacto sobre las personas. ¿Qué se usa para medirlo? Por ejemplo, se usa este aparato que se ve aquí, que es un sonómetro. Los sonómetros son un dispositivo portátil que miden la presión sonora en decibelios. Permite seleccionar diferentes ponderaciones como la A, la Z y la C. Se usan para mediciones puntuales, por ejemplo, un momento específico de ruido en la maquinaria. También se usa un dispositivo que son los dosímetros de ruido que se colocan en el cuerpo del trabajador, como un clip en la ropa. Miden la exposición acumulada durante toda la jornada laboral y son ideales para trabajos donde el ruido varía mucho. Hasta aquí mi parte de la exposición. Mi nombre es María Rosa García y voy a estar hablando sobre los criterios de valoración para los niveles de ruido. Los criterios de valoración para medir los niveles de ruido son un conjunto de parámetros y normas utilizadas para medir, evaluar y determinar el riesgo que representa el ruido en un ambiente laboral. Estos criterios permiten identificar los niveles de exposición a los que están sometidos los trabajadores, comparar los resultados con los límites legales ya establecidos por normas nacionales e internacionales, determinar las medidas preventivas necesarias para proteger la salud auditiva y general de los trabajadores. Esos criterios se basan en el nivel de presión sonora, intensidad del ruido, medida con dosímetros, duración de la exposición y tiempo durante el cual los trabajadores están expuestos, tipo de ruido, si es continuo, intermitente o impulsivo, frecuencia del sonido, tonos graves o agudos que pueden afectar de manera distinta, evaluación personal, medición directa mediante dosímetros. Estos criterios sirven para valorar objetivamente el riesgo de ruido y garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. Reducción de los niveles de ruido. La reducción de los niveles de ruido se refiere al conjunto de medidas y estrategias aplicadas para disminuir la intensidad del sonido en un ambiente laboral, con el fin de proteger la salud auditiva de los trabajadores, mejorar su concentración y bienestar y prevenir accidentes. Estas medidas incluyen control en la fuente de ruido, como mantenimiento a maquinaria o sustitución de equipos antiguos, aislamiento acústico, mediante barreras, paneles o revestimientos que absorben el sonido, equipos de protección personal como tampones o cascos con orejeras o protección auditiva. Organización de trabajo y rotación de tareas para limitar la exposición al ruido de los trabajadores. Capacitación y señalización, informando sobre los riesgos y precauciones necesarias para tomar en áreas de trabajo con ruido. El objetivo final es crear un entorno laboral más seguro y confortable, reduciendo los efectos negativos del ruido sobre la salud física y mental de los trabajadores. Ruido y vibraciones. El ruido es cualquier sonido indeseado o molesto que afecta la concentración, la comunicación y la salud de las personas. En el ambiente laboral, el ruido no solamente incomoda, sino que puede causar pérdida auditiva, estrés, fatiga y otros problemas de salud. Características del ruido en el trabajo. Nivel de intensidad. Se mide en decibelios. Entre más alto es el ruido, mayor es el riesgo para la salud del trabajador. Frecuencia. Sonidos agudos y graves que afectan de manera diferente. Duración de exposición. Incluso si un ruido es moderado, puede ser dañino si la exposición es prolongada. Variabilidad. Ruido constante versus ruido intermitente, que puede ser más molesto o peligroso. Efectos del ruido en la salud. Auditivos. Pérdida de la audición temporalmente o permanentemente. Tinnitus. Pitidos en el oído. Físicos. Aumento de la presión arterial, dolor de cabeza y fatiga. Psicológicos. Estrés, irritabilidad y disminución de la concentración y el rendimiento. Las vibraciones. Las vibraciones son movimientos repetitivos u oscilatorios de un objeto
máquina o estructura alrededor de una posición de equilibrio. Estos movimientos pueden transmitirse al cuerpo de los trabajadores, afectando su salud y su desempeño laboral. En el ámbito laboral, las vibraciones son un factor de riesgo que puede provocar fatiga y molestias musculares, dolor en las articulaciones y espalda, trastornos circulatorios como la enfermedad de Raynaud, problemas del sistema nervioso y disminución de la sensibilidad en las manos y brazos. Tipos de vibraciones en el trabajo. Vibraciones de cuerpo entero, WV, afectan todo el cuerpo y son típicas al manejar vehículos, maquinaria pesada o plataformas vibrantes. Vibraciones mano-brazo, HAV, afectan principalmente manos y brazos, frecuentes al usar herramientas manuales como taladros, sierras o martillos o neumáticos. Factores que aumentan el riesgo e intensidad. Frecuencia durante la exposición y postura del trabajador. La valoración y control de las vibraciones es fundamental para prevenir lesiones, mejorar la seguridad y garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. Es cuanto.